¿Qué tal? ¿Cómo están, amados hermanitos? Me da mucho gusto volvernos a encontrar por este medio. Gracias a Dios porque aquí estamos todavía. Gracias a Dios porque Dios es bueno. Me da mucho gusto. Espero que todos se encuentren bien, que, que sigamos abrazando las promesas de nuestro Señor y que además sigamos persistiendo en el estudio de la palabra y que nos aferremos a sus promesas, pero también a que pongamos por obra la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar para comenzar. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre, te doy muchas gracias, Señor, por permitirnos la vida, Señor. Gracias, porque aquí estamos todavía, Señor, para seguir glorificando tu nombre, Señor, para seguir esparciendo, Señor, el evangelio, Señor, para seguirle predicando, Señor, a toda criatura, Señor, para que por medio del conocimiento de tu palabra, Señor, por medio, Señor, del sacrificio de Jesucristo, Señor, aquellos que no han aceptado, Señor, el sacrificio expiatorio de Jesús, Señor, tengan tiempo todavía de hacerlo, Señor, y poder, Señor, por medio de ellos, Señor, arrebatar armas, Señor, del enemigo, Señor, almas, Señor, que van camino hacia el infierno. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor. Muchas, muchas gracias, Señor. Te pido, Padre Santo, que bendigas a cada uno de mis hermanitos en la fe, Señor, a los amigos y amigas, Señor, que ya están conectados, Señor, que ya están atentos a este tiempo de estudio, Señor. Gracias, Padre Santo. Trae, Señor, entendimiento, Señor, a nuestras vidas. Señor, quita toda sordera, Señor, de nuestros oídos, Señor, toda sordera espiritual, Señor. Quita todo velo, Señor, que podamos ver, Señor, tus maravillas, Señor, que podamos encontrar en tu palabra, Señor, todos esos tesoros, Señor, que tú has dejado para todos y cada uno de los que te buscamos, Señor. Padre, gracias te doy, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora, Señor, tome este lugar, Señor, y que sea Él, Señor, llevándonos a toda verdad, Señor, a todo entendimiento, Señor, a toda corrección, Señor, de aquello, Señor, que estemos haciendo mal, Señor, de aquello que hemos aprendido incorrectamente, Señor, o que hemos, Señor, tergiversado en tu palabra, Señor, que venga a corregirnos, Señor, y a llevarnos a toda verdad, Señor, a todo arrepentimiento, Señor, delante de tu presencia. Muchas gracias, Señor. Usa mi vida, Padre de la gloria, para que tu nombre sea glorificado, Señor, por medio del estudio. En el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por estar, Señor, con nosotros. Pues aquí estamos, hermanitos, por medio de Radio Jaí 104.3 FM, como cada lunes a las 11 de la mañana. Estamos aquí para estudiar la palabra de Dios y también por medio de las redes sociales. Hay que darles un buen uso propagando el evangelio y propagando la palabra de Dios para que sigamos cumpliendo con esa comisión que el Señor nos dejó de llevar el evangelio a toda criatura y de hacer discípulos a las naciones. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo. Hermanitos lindos, hemos estado estudiando el verdadero ayuno, entendiendo el verdadero ayuno. La semana pasada ya comenzamos a hablar sobre la importancia del ayuno en nuestras vidas. Estuvimos hablando ya sobre la oración, que es parte fundamental de nuestras vidas como cristianos y que dijimos que son pilares importantes en nuestra vida de cristianos, en nuestro andar como cristianos. Tenemos la palabra de Dios, que es un recurso súper importante que Dios dejó en nuestras manos para que estudiemos, para que conozcamos la palabra de Dios, para que conozcamos todo lo que ha hecho el Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y vemos a un Juan, ¿verdad? A un Juan hablando y diciendo, el Señor hizo muchas, muchas, muchas cosas, más de las que están escritas en la palabra de Dios, dice, pero que si se escribieran, no alcanzarían todos los libros del mundo para escribir todas las maravillas que hizo Jesús. Dice, pero las que están escritas, las que leemos en la palabra de Dios, dice, han sido escritas para que creáis en el Hijo de Dios, que nos limpia de todo pecado. Lo que está escrito en la Biblia es lo que necesitamos
para conocer de Dios, para entrar en comunión con Él. Entonces tenemos la palabra de Dios, que es un recurso muy importante, tenemos la oración que el Señor que dejó a nuestro alcance para tener una comunicación con Él, dejó el ayuno como un pilar importante para nuestra fe y para que lo llevemos a cabo. Te decía yo la semana pasada que aún dentro del cuerpo de Cristo, aún entre los cristianos, hay gente que piensa que el ayuno es algo que ya se ha convertido en un fanatismo. No, hermano, no se ha convertido en un fanatismo. El ayuno es un pilar muy importante en nuestro caminar con el Señor. Es parte de nuestra dieta diaria para estar con el Señor, ¿verdad? Te decía yo la semana pasada, podemos tomarlo como un buen principio, ayunando un día por semana. Porque los ayunos son importantes, porque nos privamos de comer, de alimentar nuestro cuerpo físico para poder alimentar, para poder tener un tiempo con Dios, dejando el alimento material para comer su alimento, que es tener una relación con Dios, orar, escuchar cantos, estudiar la palabra de Dios y tener comunión con Dios. Porque llega el momento, te decía yo la semana pasada, en que al estar orando, entonces hay una llenura del Espíritu y comenzamos a hablar en lenguas. Y entonces lo que no podemos decir con nuestras propias palabras, con nuestro entendimiento, porque nuestro hablar, nuestras palabras son finitas, y entonces entramos a un momento en donde el Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros o por las peticiones que estemos haciendo con Dios, pero ya en un lenguaje celestial. Entonces es sumamente importante ir disipando esas dudas, esas preguntas, esas interrogantes que tenemos a lo mejor como creyentes, ¿verdad? Que te decía yo la semana pasada, que muchas veces el cristiano ya de muchos años aún sigue teniendo preguntas. Con más razón aquella persona que es recién convertida tendrá pues indudablemente mucho más dudas que aquellos que ya tienen tiempo en el evangelio y que nos hacemos o que se hacen constantemente. Deberíamos de ayunar, es válido ayunar todavía, qué virtud hay al estar ayunando, de qué manera nos edifica el ayuno en nuestra vida de oración, o si solamente el ayunar es dejar de comer y ya, no, vamos a ir viendo todos esos puntos. ¿Cuánto tiempo debemos de ayunar? Y también hay otra pregunta, ¿verdad? ¿Puede el cristiano ayunar y orar a la vez? Todo eso lo vamos a ir disipando. Y además, ¿cuál es la importancia espiritual en el ayuno? Ya lo vimos la semana pasada, que pues muchos cristianos se siguen haciendo esas preguntas en el pueblo del Señor, y hablábamos de que el ayuno es una parte natural, tan natural en la vida del creyente, o al menos debiera de ser así. Y hablábamos de algunas partes de la Sagrada Escritura donde el Señor Jesús, el mismo Jesús, nos hablaba de que debemos de orar, de que debemos de ayunar, y nos hablaba de cómo debíamos de hacerlo. Hoy vamos a hablar sobre el propósito del ayuno. ¿Qué propósito tiene el que tú y yo ayunemos? Realmente, ¿cuál es ese propósito? Cuando tú y yo determinamos ayunar, ¿qué objetivo estamos alcanzando? Y hablábamos, ya lo decíamos anteriormente, pero hoy lo vamos a hablar más abiertamente o más a profundidad, de que el ayuno es abstenerse intencionalmente de comer. Ajá. Es cuando tú y yo decidimos ayunar, es determinar, no voy a comer, o no voy a comer mediodía. Te decía yo la semana pasada que hay diferentes tipos de ayunos. Hay ayunos que son donde se puede tomar un ayuno parcial,
de no todo el día, sino una cierta, desde que a lo mejor te levantas hasta o a determinada hora de la mañana, no sé, desde las 5 de la mañana, desde las 6 de la mañana hasta mediodía o a la 1 o 2 de la tarde, puedes empezar. Si no tienes la costumbre de tener un ayuno de 24 horas, puedes comenzar con eso para ir habituando tu organismo a tener estos ayunos. Y en la medida en que tú vayas viendo tu organismo, puedes determinar ampliar ese ayuno. Pero el ayuno así es decir, voy a abstenerme de comer alimentos para dedicar ese tiempo a Dios. Para que en lugar de tomar alimentos, yo estudie la palabra de Dios, yo escuche alabanzas, tenga oración, platique con mi Señor. Entonces, eso es principalmente el ayuno. Es abstenerse intencionalmente de comer alimentos. Algunas veces las personas confunden el hambre con el ayuno. Y esto es verdad, hermanos. Hay gente que dice, bueno, pues yo no tengo hambre, entonces como no he comido, pues estoy en ayuno con Dios. Y eso no es tener un ayuno con Dios, sino tú determinarlo concienzudamente, a cabalidad y decir, hoy voy a dedicar un tiempo para ayunar. No es de que, al fin y al cabo, te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, es que a mí no me da hambre toda la mañana y hasta mediodía como alimentos, entonces, pues estoy en ayuno con Dios. No, es determinar un tiempo que tú lo determines con convicción de decir, hoy, este día lunes o este día martes o los miércoles o los jueves o los viernes o el día que tú determines de decir, hoy no voy a comer alimentos, los lunes no voy a probar alimento, de tal hora a tal hora, no sé, desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde, o si ya tienes el hábito de ayunar, entonces decir, los lunes dedico el ayuno para mi Dios, todas las 24 horas lo dedico para mi Señor. Entonces, a veces no debemos de confundir hambre con el ayuno, la falta de hambre con el ayuno. Esos son dos cosas diferentes. Porque muchas personas dirán, estaba yo tan ocupado que no comí nada, entonces, pues eso lo voy a tomar como ayuno. No, no podemos hacer eso. No podemos dedicarle a Dios algo que ni siquiera lo habías determinado. De decir, bueno, híjole, tuve que hacer algunos, no sé, algunos trámites en alguna oficina pública y me llevó todo el día o gran parte del día esté ahí, pues no comí alimentos, pues eso se lo dedico a Dios como ayuno. No, no podemos hacer eso. Tenemos que tener una idea, tomar concienzudamente la decisión de hacer algo. ¿Qué quiere decir concienzudo? Que tengas la determinación, la responsabilidad de decir, hoy voy a dedicar ayuno para el Señor, pero porque lo estoy determinando. No porque se me olvidó comer, no porque salí y no comí, no, sino porque hoy voy. El día que tú determines, te decía yo, el día de la semana que tú determines dedicárselo a Dios para ayuno, es hacer eso, con responsabilidad, de decir, hoy le voy a dedicar este ayuno al Señor, tal día de la semana yo se lo dedico y desde que tú lo determines, desde las 5 o 6 de la mañana, desde las 4 de la mañana, no sé, desde el momento en que tú lo determines, es dedicar tiempo con el Señor y lo vamos a ver cómo se lleva a cabo el ayuno. ¿Por qué? Porque cuando no comemos por X circunstancias, no es algo que tú planeaste para dedicárselo a Dios. Es algo que sucedió porque, bueno, por las circunstancias, porque anduviste en la calle o porque anduviste ocupada con tal cosa, pues no comiste. No comiste porque no tuviste tiempo, porque anduviste tan ocupado que no pudiste comer. Entonces, ese no es un ayuno. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para ayuno es
tsum. T-S-U-M, tsum. ¿Y qué significaba esta palabra en hebreo? Quería decir cubrir la boca. Y sí, sería verdad, cubrir nuestra boca para no ingerir alimentos sólidos, alimentos materiales, alimentos que alimentan comúnmente nuestro organismo, sino ahora sería alimentar nuestro espíritu. En el Nuevo Testamento, la palabra griega steu, te lo voy a deletrear, N-H-S-T-E-U-O, onesteu, significa abstenerse de alimento. Entonces, vemos la palabra hebrea en el Antiguo Testamento que significaba cubrir la boca para no ingerir alimentos, o vemos en el Nuevo Testamento la palabra griega nesteo, que significa abstenerse también de alimento, no ingerir. Cubrir en el Antiguo Testamento era cubrir la boca, y ¿qué venía a ser? Pues que al taparla, al cubrirla, pues no comías alimentos. Si vemos acá en el Nuevo Testamento la palabra griega, que también tiene de alguna manera el mismo trasfondo, el mismo significado, que es abstenerse de alimento. Y el ayuno es una decisión concienzuda, intencional, que tú decides abstenerte del placer de ingerir, de comer alimentos por un determinado tiempo, para obtener beneficios espirituales. El principal propósito que hay en el ayuno que nosotros determinamos intencionalmente tomar para dedicárselo a Dios es obtener beneficios espirituales. Y el verdadero ayuno conlleva a lo siguiente que vamos a seguir estudiando. El principal beneficio que nosotros buscamos al ayunar, al dedicar un ayuno para Dios, número uno, es buscar a Dios. ¿Por qué? Porque el ayuno es apartar un tiempo para buscar el rostro de Dios. El principal objetivo que nosotros buscamos en el ayuno es buscar el rostro de Dios, buscar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nos abstenemos de otras cosas en las cuales encontramos placer, ¿verdad? Como es el alimento, porque en el alimento encontramos un placer. Imagínate tú que podemos ver gente, ¿verdad?, que encuentra un placer a tal grado que se hace obsesivo en el alimento, tanto pues que llegan a tener unos cuerpos tan voluminosos, que llegan a una, pues no sé cómo se le puede, a un sobrepeso extremo, porque encontraron un placer tan tremendo en el alimento, en la comida que ingieren, que llegaron a un extremo de obsesión. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que cuando nosotros buscamos a Dios por medio del ayuno, nos estamos absteniendo de ciertas cosas, como por ejemplo el alimento, que viene a ser un placer en nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces hacemos a un lado esos placeres terrenales, como es el alimento, como es, no sé, a lo mejor algún otro placer que te parezca, no sé, salir a caminar o salir al parque, y decimos, hoy no voy a salir al parque, hoy no voy a hacer esto, hoy no voy a hacer otro, en lo cual encuentro placer.
o hacer ejercicio para dedicarle a Dios este tiempo en oración, con todo la disponibilidad de decir, hoy me voy a abstener de comer alimento que es un placer para mi vida o de otras cosas que me producen placer, para dedicarle o entregarle este tiempo a Dios con todo mi corazón. Cuando tú y yo oramos, nosotros le decimos a Dios mi oración y las respuestas que busco son más importantes que mi placer de comer. Cuando tú y yo venimos y le decimos al Señor, Señor, hoy este día voy a dedicarlo en ayuno porque quiero tener una relación contigo, quiero tener un acercamiento más profundo contigo, mi Señor. Y mi oración, mi estudio, mi alabanza van a estar dedicados a ti porque yo busco, Señor, una respuesta por parte tuya y que esa respuesta que yo reciba de ti en este ayuno, Señor, será mi mejor alimento. Mucho mejor que el alimento sólido, que el alimento material que yo pueda ingerir en este día. Entonces, el primer objetivo al ayunar es buscar el rostro de Dios, buscar una relación más profunda con Dios. ¿Cuál es el otro objetivo? Otro objetivo muy importante que encontramos en el ayuno es poner a Dios en primer lugar. Amén. Dios siempre debe de estar primero en todas las cosas. Por eso cuando nosotros abrimos nuestros ojos, lo primero que debemos de hacer es decir, Señor, gracias. Gracias por permitirme abrir mis ojos, por estar viva todavía, Señor. Gracias. Entonces, el segundo objetivo es poner a Dios primero. Y segundo, el ayuno significa poner a Dios primero, enfocar toda nuestra atención en Él solamente. Entonces, el primer objetivo al abrir nuestros ojos es poner a Dios en primer lugar. Y segundo, cuando ayunamos, no solamente ponemos a Dios primero, sino enfocamos toda nuestra atención en Él solamente. Ya no estamos poniendo nuestra atención en que, híjole, ahorita me voy a levantar y tengo que desayunar y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Ay, a tal hora voy a sentarme a comer. No, hacemos a un lado eso que produce placer, eso que hace que pongamos nuestra atención en el alimento, lo hacemos a un lado y cuando abrimos nuestros ojos decimos, Señor, gracias. Gracias por ser el Señor de mi vida. Gracias, Señor, por tu soberanía en mi vida, Señor. Y segundo, cuando ayunamos, cuando es el día que se lo vamos a dedicar como ayuno al Señor, entonces también ahí estamos enfocando toda nuestra atención, porque no vamos a desviar nuestra mirada en que, ay, tengo que ir a desayunar, tengo que comer algo. No, hoy, Señor, mi alimento eres tú. Desde que me despierte hasta el momento en que concluya mi ayuno, mi atención estará puesta solamente en ti, Señor. En ti, Señor, en alabarte, en estudiar la palabra, en orar, Señor, en glorificar tu santo nombre. Ajá, no estamos poniendo nuestra atención en otras cosas, sino solamente en Él, no en sus dones o bendiciones, sino en Dios mismo. Cuando ayunamos, el objetivo principal es adorarle a Él, reconocerle a Él. La semana pasada hablábamos de cómo Job, de cómo David reconocía el señorío del Señor, reconocía su grandeza, reconocía la soberanía de Dios en sus vidas, en la naturaleza, en todo.
Y nosotros tenemos que hacer eso. Cuando ayunamos, el objetivo principal es adorarle a Él, glorificarle a Él, reconocer a Él como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro soberano sobre nuestras vidas. Y no estar cifrando nuestra mente en Señor, quiero más dones, Señor, quiero más bendiciones. No, el primer objetivo del ayuno es adorarle a Él, glorificarle a Él, tener una relación más profunda con Él, en Dios mismo, más que en todo lo que nos pueda dar. Primero, centrarnos en Él y solamente en Él, porque de esta manera le demostramos a Dios cuánto le amamos y cuánto apreciamos sus bondades, cuánto adoramos lo que Él es, no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Cuando vemos su grandeza en la naturaleza, cuando vemos el universo. Hay unos videos extraordinarios de este satélite Job que se llama, o Jove, y saca unas fotografías tan extraordinarias del universo. La verdad que yo me extasio viendo ese tipo de videos. Cuando veo videos de la naturaleza, no puedo solo sino que quedarme sorprendida, maravillada de nuestro gran Dios, de ese gran Dios que tenemos y que por su grandeza debemos de adorarlo por lo que Él es, porque Él es un Dios grande y poderoso y extraordinario, que hace cosas extraordinarias, que formó la tierra, formó la naturaleza, formó todo de una manera tan extraordinaria que no podemos más sino que maravillarnos de lo que Él es. Y cuando nosotros ayunamos, debemos de ver principalmente lo que Él es. Dedicarle ese tiempo y primeramente ver, Señor, quiero decirte lo grande y maravilloso, lo extraordinario que es, porque eres un Dios grande, Señor. Eres un Dios extraordinario. Cuando nosotros lo vemos de esa manera, podemos decirle, Señor, gracias. Te amo, Señor, no por lo que me das, no por lo que recibo de ti, Señor, sino por lo que tú eres, Señor, por lo que tú eres, mi Dios. Y entonces, de esta manera, el ayuno lo podemos ver como un punto de intimidad con Dios, para compenetrarnos más con Dios, para tener una relación mucho más profunda, más íntima con Dios. Amén, gloria a Dios. Porque acuérdate que dice la palabra de Dios, que los que le adoran a Él es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Y dedicándole tiempos de ayuno a Dios, lo dedicaremos a estar en el espíritu, adorándole a Él, en espíritu y en verdad, siendo cristianos genuinos, verdaderos, que ponemos por obra su palabra, que guardamos su palabra. Entonces, es bien importante que cuando nosotros entendamos el verdadero propósito del ayuno, entonces estaremos llegando a un punto verdadero de intimidad con Dios. Dios se revelará a sí mismo solo a todos aquellos que verdaderamente queramos conocerle. Dice el Señor, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Cuando nosotros apartamos tiempo en el ayuno para dedicárselo a Dios, entonces dice el Señor, y me vas a buscar y me vas a hallar porque me buscarás con todo tu corazón, con un corazón dispuesto, porque dejarás a un lado aquello que te produce placer como el alimento, lo harás a un lado
para alimentarte de mi palabra, para alimentarte de mi presencia, para alimentarte de la búsqueda continua hacia mi persona. Y entonces dice el Señor, y entonces me hallarás, me encontrarás, porque ahí estaré yo presente. Mira lo que dice en Jeremías, así nos lo dice en Jeremías 29:13. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. El Señor nos está diciendo aquí, me buscarás y me hallarás, porque me estarás buscando de todo corazón. Y acá en Mateo, el Señor nos reta, ¿verdad? Y nos dice que le busquemos, que oremos correctamente, que estemos buscándole de la manera correcta, de la manera en que Él lo ha establecido, dice el Señor. Ya lo estuvimos viendo en la palabra de Dios, cómo el Señor nos reta a estarle buscando, dice, y que le buscaremos, dice el Señor, y si le buscamos, le encontraremos, y si le llamamos, nos responderá, y si le tocamos, dice, si tocas, se te abrirá. Entonces aquí en Jeremías nos está hablando el Señor que si nosotros le buscamos, dice el Señor, me hallarás. Y me hallarás porque me estás buscando con un corazón sincero, con un corazón dispuesto. Entonces, cuando nosotros ayunamos, esto indica que queremos estar con Dios más de lo que comúnmente lo hacemos, ¿verdad? Cuando estudiamos su palabra, cuando oramos, estamos buscando a Dios. Pero cuando nosotros nos abstenemos de tomar alimentos y queremos únicamente tener un tiempo con Dios sin que nos interrumpa la necesidad de comer, sin que, entonces dice el Señor, no lo encontraremos porque lo estaremos buscando de todo corazón. Eso es lo que quiere decir, hermanos. Ese es el propósito del ayuno. Que cuando nosotros ayunemos, queramos estar con un tiempo más, más profundo con el Señor. Más que otras personas. De decir, Señor, hoy no solamente quiero orar y quiero estudiar tu. Ahora, Señor, no voy a probar alimentos. Señor, no quiero que el alimento me quite la atención de estar contigo hoy, Señor. Y entonces venimos a estar con un tiempo con el Señor de una manera diferente. ¿Por qué? Porque le estamos mostrando al Señor que Él es más importante que el propio alimento que nosotros ingerimos y que cualquier otra cosa, que nuestros negocios, nuestras ocupaciones, nuestras actividades diarias, Él es más importante. Que el día que nosotros le dedicamos para el Señor va a ser únicamente para ello, para dedicárselo en oración, para dedicárselo en el estudio, para dedicárselo para alabarle solo a Él. Y que nuestras ocupaciones no nos quiten la atención de adorarle y de servirle a Él. El ayuno que tú y yo le hagamos le mostrará a Dios que Él es el primero en nuestras vidas. Ese es el propósito principal del ayuno. Es un compromiso que tú estás determinando hacer con el Señor. No con el hombre, no con la gente, como decíamos, la semana pasada hablábamos del texto de que hablaba el Señor Jesús en Mateo 16 al 17, que nos hablaba de cómo ayunar, ¿verdad? Que dice que no seamos hipócritas y no demudemos nuestro rostro
para que la gente se dé cuenta, no andemos todos así cabizbajos, para que la gente nos diga, oye, ¿estás bien? ¿Estás enfermo? Porque estás todo, ay, no, y lo que pasa es que estoy ayunando. No, dice el Señor, cuando ayunes, lava tu rostro, arréglate, que la gente no se entere que estás ayunando. ¿Por qué? Porque el ayuno me lo estás dedicando. El único que tiene que enterarse que estás ayunando soy yo, tu Padre que está en lo secreto. Ahí, vete, dice, ora, porque tu Padre que está en lo secreto escuchándote, te va a recompensar en lo público. Cuando tú ayunes, no importa que vayas aquí o que vayas al mercado y que digas, no es necesario que la gente se entere que tú estás ayunando. Te decía yo la semana pasada, que se enteren solamente cuando, bueno, cuando no puedas evitarlo, cuando a lo mejor tú estás en ayuno, tienes tus tiempos y que a lo mejor, no sé, fuiste al mercado, ¿verdad? Dedicaste, no sé, 2, 3 horas y dices, ahorita voy al mercado y regreso y sigo con mi ayuno. Y que a lo mejor te vas a encontrar a alguien que a lo mejor te invite, no sé, un refresco, te dices, no, gracias. Y que cuando la gente te insista tanto, bueno, lo que pasa es que estoy en ayuno. Pero si no es necesario que se lo digas a alguien, no lo hagas. El único que tiene que enterarse de que estás en ayuno es tu Señor, que a Él se lo estás dedicando, que la gente pueda ver a ti un rostro contento, un rostro alegre y no un rostro demudado, porque, ay, tengo que decirle al mundo que la gente sepa que estoy en ayuno. El ayuno no es para que te gloríes. El ayuno no es para que entres en soberbia por encima de los demás. Ay, sí es que yo soy tan espiritual que ayuno tal día. No, eso es entre tu Señor y tú. Es un ayuno que tú le estás dedicando a tu Señor y que Él nada más debe de enterarse de que estás en ayuno. A no ser, ¿verdad? Que estés en un grupo de la iglesia donde determines a lo mejor un día determinado orar en grupo. Bueno, el grupo lo sabrá, pero estarán conectados con tu Señor como tú lo estás. Amén. Entonces, es importante que solamente el Señor vea tu ayuno y sepa que tú eres, que Él es el Señor de tu vida, que Él es lo más importante y lo más importante en tu vida. Es un compromiso que tú determinas con tu Señor únicamente. Si nosotros le decimos al Señor, hoy Señor, quiero ver tu rostro, mientras tu mente está divagando, Dios te va a responder, yo no puedo mostrar mi rostro cuando tú no me miras, ¿verdad? Cuando nosotros hemos determinado orar, hermanos, y supuestamente estamos ayunando, pero estamos divagando o estamos ocupados en otras cosas triviales, no sé, un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. A lo mejor hoy estoy dedicando un ayuno al Señor, pero estoy ayunando y a lo mejor estoy viendo la televisión y queremos, Señor, muéstrame tu gloria, Señor, hazme ver tu voluntad. Y el Señor nos va a contestar como hace un momento te estaba diciendo, dice, Señor, yo no puedo mostrarte mi rostro si tú estás distraído con otras cosas, si tú estás distraído viendo la televisión, si tú estás distraído escuchando una telenovela o si tú estás distraído leyendo cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, entonces el Señor no se va a mostrar. Necesitamos centrar toda nuestra mente, todo nuestro entendimiento, todo nuestro pensamiento a ayunar, a leer su palabra. Si quiero que el Señor se muestre a mi vida, pues voy a buscarlo en las páginas de la palabra. Voy a orar para estar en comunión con Él. Voy a ayunar con entendimiento y decirle, Señor, Padre de la gloria, yo quiero, Señor, que tú me muestres tu voluntad en mi vida, Señor. Quiero, Señor Santo, que por medio de este ayuno, Padre, tú puedas ver lo mucho que te amo, Señor, porque estoy dedicando este tiempo para ti, Señor, porque quiero tener una mayor comunión contigo, Señor, para conocer más de ti, Señor. Y si estamos
en esa conexión correcta con el Señor, vamos a recibir respuesta indudablemente de parte de nuestro Señor. Ayunar significa que lo único que tú y yo deseamos es a Dios. Que eso es lo único que nosotros queremos. Cuando ayunamos, nos abstenemos de comer otras cosas para llenarnos. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando dijo el Señor, ¿verdad? Que Él, su alimento era hacer la voluntad del Señor. Cuando tú y yo nos abstenemos de comer alimento sólido y ayunamos, queremos alimentarnos únicamente de hacer lo que el Señor quiere, de leer su palabra, de orar. Ese es el alimento principal que necesitamos para fortalecer nuestro espíritu. Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos llene, nos rebase, ¿verdad? Nos sature de tal manera, es el alimento de nuestro espíritu. Porque entonces ahora, cada acciones en nuestras vidas, cada que se nos presente una situación, tendremos los frutos del Espíritu Santo. Tendremos entonces esos frutos fluyendo en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros ayunamos, significa que lo único que nosotros estamos buscando y que deseamos es a Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. No es nada más estarle pidiendo a Dios cosas, no, sino Señor, yo ayuno porque quiero, anhelo, Señor, tu presencia en mi vida. Anhelo, Señor, buscar tu rostro, Señor. Anhelo, Señor, que cada día sea más obediente a tus caminos, a tu palabra. Anhelo, Señor, que tu palabra, Señor, se establezca en mi vida y que pueda ser hacedora de tu palabra, que pueda retener tu palabra en mi vida y ponerla por obra, Señor. Eso es lo que a nosotros anhelamos más, y que solo a Él lo estamos anhelando. No solamente estar buscando qué beneficios podemos obtener de Él, sino primeramente buscar su presencia de Dios a nuestras vidas. El asunto no es ver qué es lo que podemos sacar de Dios, no es pensar a hacer un ayuno para, no sé, Señor, estoy haciendo este ayuno, Señor, porque ¿sabes qué? Que necesito una casa, Señor. Dice la palabra de Dios que Él sabe de lo que tenemos necesidad, de lo que nosotros necesitamos cada día, y Él lo va a proveer. Entonces, necesitamos, hermanitos preciosos, entender que el objetivo principal de ayunar, decíamos que el primer punto es buscar a Dios. Ese es el primer punto, buscar su rostro, buscar su presencia. El segundo punto es, además de ponerlo en primer lugar, es que por medio del ayuno, mostrarle a Dios que Él es lo más importante en nuestras vidas. Y que nosotros practicamos el ayuno porque queremos más de su presencia, porque queremos adorarle más por lo que Él es, por lo que Él es en nuestras vidas, por lo que Él es, porque Él es grande y Él es poderoso. No tiene tanto que ver en lo que nosotros podamos obtener de Él, sino lo que Él es, por lo que Él es. Y que cada día deseamos tener una intimidad más y más y más profunda con Él, una intimidad más y más grande con Él. Es un asunto, el ayuno es un asunto de tratar de llegar a Dios.
Ese es el principal objetivo, llegar a Dios y llegar por el medio correcto. No, como dice mucha gente, ¿verdad? Ay, no es que yo hago tantas cosas para Dios, le sirvo tanto, sirvo en la iglesia, sirvo aquí, sirvo allá, voy a ver a los enfermos. No es, esa no es la manera correcta de llegar a Dios. El primer objetivo es buscar a Dios de la manera correcta, hablando y adorándole a Dios por lo que Él es, por lo que ha hecho en nuestras vidas, porque sin Él, decíamos nuestros estudios pasados, que sin Él no somos suficientes. Lo que somos por Jesús. Cuando el Señor nos ve, no te ve a ti ni me ve a mí. El Señor ve a Jesús, a quien nos justificó, que es Jesucristo. Y por amor a su Hijo, a su sacrificio, Él tiene misericordia con cada uno de nosotros. Y nosotros, cuando oramos, estamos diciéndole al Señor, Señor, no soy suficiente. Te necesito, Señor. Y cuando le damos el ayuno al Señor, le dedicamos un ayuno al Señor, estamos diciéndole, Señor, me vacío, Señor, de lo material, Padre, me vacío del alimento, no quiero ingerir alimento, Señor, porque quiero llenarme hoy de ti, Señor, de tu presencia, de tu amor, de tu palabra. Te necesito, Señor. Necesito más de tu presencia en mi vida para reflejar al mundo tu amor, lo que tú has hecho en mí, Señor. Que el mundo pueda ver, Señor, que lo que hay en mí es por tu amor y por tu misericordia. De eso es lo que se trata. Y esto es debido a que cuando tú y yo encontramos a Dios mismo, entonces descubriremos todo lo que necesitamos de nuestro Señor. Que todo lo que necesitamos viene de parte de Él. Entonces, cuando nosotros entendamos el significado real del ayuno, entonces estaremos encontrándonos con Dios mismo, con el Dios grande y verdadero, y descubriremos que todo, absolutamente todo, lo que tú y yo necesitamos, llega con Él. Absolutamente, absolutamente, hermanos. Cuando nosotros nos compenetramos tanto con Dios, ocupándonos únicamente de adorarle, de glorificar tu nombre, entonces vamos a descubrir que cuando Él viene, cuando Él llena nuestras vidas, cuando tenemos una relación tan íntima con el Señor, con Él va a venir todo lo que necesitamos sin necesidad de que se lo pidamos. Todo va a llegar junto con Él, con su presencia en nuestras vidas. No nos va a hacer nada falta. ¿Por qué? Porque Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Dios sabe qué provisión necesitamos y Él nos las va a dar. Porque nos hemos compenetrado tanto con Él que ya no tenemos muchas veces ni siquiera que hablar porque el Señor lo trae a nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Cuando nosotros ayunamos, también creamos un ambiente para orar, un ambiente más propicio, un ambiente donde no estamos pensando en la comida, sino estamos pensando solamente en orar. El crear un ambiente para orar es el tercer punto, hermanos. Ajá. El primero es poner a Dios en primer lugar, reconocer primeramente que estamos buscando a Dios como en punto número 1. Número 2 es mostrarle al Señor, decirle al Señor, tú eres lo primero en mi vida, Señor. Número 3 es crear un ambiente de oración con mi Señor.
El ayuno es un tiempo para fortalecer un ambiente sensible para que la oración obre. Fíjate bien lo que te acabo de decir. El ayuno es un tiempo para fomentar un ambiente sensible para que la oración obre, para que esa oración que tú y yo hagamos traiga fruto. Cuando nosotros leemos en la Biblia acerca del ayuno, siempre va acompañado de la oración. El ayuno no puede ir solo, hermanos. Esa es una de las preguntas que te decía yo que comúnmente el cristiano se hace. Bueno, pero ¿puedo ayunar sin orar? No. El ayuno y la oración siempre van a ir tomados de la mano. No pueden ir separados. Dice la palabra de Dios, lo estábamos leyendo, dice el Señor, orad y ayunad. Ora y ayuna. El Señor no dice nada más ayuna, no. Orad y ayunar, dice el Señor. En el Antiguo Testamento, las personas ayunaban juntamente con una oración sincera en tiempos de lamento y de arrepentimiento. Amén. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando leímos la palabra de Dios de cómo el rey Joacim, el rey de Israel, cuando encontraron el libro, o sea, la palabra de Dios entre los escombros ahí en Jerusalén que habían derrumbado los muros, ¿te acuerdas? Que encuentran el rollo y se lo llevan al rey. Y entonces cuando él lo lee, él se estremece de tal manera que dice, ¿cómo? Al leer la palabra se daba cuenta de que sus padres, la generación pasada, no hacía lo que decía la palabra de Dios. Y entonces él entra en aflicción y pone a todo el pueblo en oración y ayuno. Porque la palabra se la lee al pueblo y el pueblo se estremece también de darse cuenta de que sus padres no estaban haciendo conforme a lo que el Señor había mandado. Entonces vemos que Joacim, y también vemos en otras partes de la Sagrada Escritura muchos hombres de la palabra que ponían al pueblo en oración. Y no solamente en oración, sino también en ayuno. Vemos a David orando y ayunando. Entonces, en los tiempos del Antiguo Testamento, ayunaban juntamente con la oración en tiempos de lamento y arrepentimiento. Y eso es también lo que tenemos que hacer nosotros. Debemos orar, pero también ayunar. Porque por medio de la oración y el ayuno, podemos emitir un lamento, un clamor a Dios y al arrepentimiento. Señor, perdónanos, Padre. Porque acuérdate ¿te acuerdas que Nehemías dijo, Señor, te pido perdón, Señor, por los pecados de nuestro pueblo? Debemos de incluirnos en la oración y decir, perdónanos, Señor, porque hemos pecado, porque hemos hecho mal, Señor. Ayúdanos. Es tiempo, así como en el Antiguo Testamento era proclamado el pueblo a la oración y al ayuno para lamento y arrepentimiento. Aún tenemos que hacerlo, hermanos. El ayuno es sumamente importante y también fue usado como un punto de liberación para varias situaciones. ¿Te acuerdas que cuando estaban en guerra, cuando estaban en problemas, también eran proclamados para oración y ayuno, para que el Señor oyera el lamento, el arrepentimiento del pueblo? Y el Señor, al ver el verdadero clamor y el verdadero arrepentimiento con corazones dispuestos y que hacían a un lado todo lo físico, acuérdate que incluso decían, no toquen sus mujeres, no coman alimentos, porque proclamaban ayunos, oración y ayuno para ser escuchados por Dios. Entonces, también usaban el ayuno y la oración para determinados favores que pedían de Dios, para determinadas situaciones, para ganar guerras.
A menudo, cuando el enemigo desafiaba al pueblo de Dios, los israelitas, el pueblo de Israel, se comprometían a cumplir con varios días de ayuno. Cuando eran atacados por otros pueblos, cuando eran atosigados por otras naciones, quien estaba en ese momento gobernando proclamaba al pueblo de Israel ayuno y oración hasta por días para encontrar el favor de Dios. Y ellos decían algo así: ayunaremos hasta que el Señor nos diga lo que debemos de hacer. Cuando ellos ayunaban, ellos esperaban que por medio de ese ayuno, ellos seguían ayunando y ayunando hasta recibir la respuesta, la dirección de Dios. Y nosotros debemos de hacer eso cuando ayunamos. Señor, dame dirección a mi vida, dame dirección, Señor, a lo que yo debo de hacer, Señor. A abstenernos de los placeres físicos, para entonces buscar la dirección de Dios por medio del ayuno. Buscar una penetración, una intimidad más con Dios, para poder escuchar su voz. Para poder escuchar su voz y tomar la dirección que Dios nos está estableciendo. Y solamente así, hermanos. Y el Señor respondía. Si nosotros leemos con detenimiento la palabra de Dios, vamos a ver cómo el Señor siempre respondía, daba dirección, daba estrategia para que ellos ganaran la batalla. El Señor nos va a dar una estrategia para poder vencer al enemigo en aquellas áreas de nuestra vida donde no podemos lograr la victoria porque no buscamos correctamente al Señor. Entonces, cuando nosotros proclamamos ayuno en nuestra vida para levantar lamento al Señor y arrepentimiento, el Señor indudablemente, Él que conoce los corazones y la intención que hay en nuestras palabras y el verdadero arrepentimiento, el Señor nos va a dar dirección, el Señor nos va a dar la estrategia para poder ganar en esos campos, en esas áreas de nuestra vida donde estamos batallando. Por consiguiente, el ayuno añade a nuestras oraciones el ambiente para que Dios obre. El ayuno añade a nuestras oraciones el ambiente propicio para que Dios obre, para que Dios nos dé una respuesta, para que Dios nos dé una estrategia, para que Dios nos dé dirección, para que escuchemos la voz de Dios a través de la oración, a través de la palabra, a través de esos tiempos de ayuno con Dios. Ese es el objetivo principal de ayunar, hermanos, buscar la dirección de Dios, buscar el rostro de Dios, buscar lo que Dios tiene para nuestra vida, que no es otra cosa, sino que el que seamos obedientes y hagamos la voluntad de Dios. El ayuno nos permite ver el cumplimiento de la palabra de Dios y sus propósitos para con nosotros individualmente y como parte del cuerpo de Cristo en general. El ayuno nos permite ver eso, hermanos, ver el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas, que no es otro que, te decía yo hace un momento, que el de hacer su voluntad, el de caminar sobre sus principios, sobre sus estatutos, sobre las pisadas de Jesucristo, para que cada día nos parezcamos más a Él, para que cada vez nuestra mente sea más la mente de Cristo y por lo tanto el principal objetivo sea amar al Señor por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Entonces, cuando alcancemos ese objetivo, entonces conoceremos el propósito de Dios el propósito de Dios para nuestras vidas, que es ese, y entonces caminaremos como individuos
en el propósito de Dios, haciendo aquello para lo que Dios nos ha enviado, que es rescatar almas del infierno, rescatar almas que van caminando hacia el infierno y que nosotros somos ese herramienta que Dios usa para alcanzar a aquellos perdidos, como un día nos alcanzó a nosotros. Y también conoceremos el propósito que tenemos en el cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo. Conoceremos y pondremos por obra ese don, ese talento que Dios te ha dado para complementar el cuerpo de Cristo, para ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí nos vamos a quedar, mis hermanitos preciosos. La semana que entra vamos a ver el último objetivo principal que tiene el ayuno, que es interceder por los demás, interceder por otros. Por hoy nos quedamos aquí. Vamos a orar para terminar. Padre de la gloria, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Te damos muchas gracias, Señor, por el estudio del día de hoy. Gracias, Señor, porque tú, Padre de la gloria, nos has enseñado hoy que es sumamente indispensable el ayuno, Señor, porque es una manera, Padre de la gloria, que nosotros tenemos que aprender, Señor. Ayúdanos, Padre, a aquellos que todavía no lo hacen, Señor, a que practiquen, Señor, el ayuno en sus vidas, Señor. Porque es una manera, Padre de la gloria, de buscar tu rostro, de buscar tu presencia, Señor, de ponerte, Señor, a ti, Padre de la gloria, en primer lugar en nuestras vidas, Señor. De que nosotros tenemos hambre de ti, Señor, y que queremos ser llenos de ti, Señor. También, Señor, de que al ayunar, Señor, oremos a ti, Padre de la gloria, porque solamente, Señor, por medio del ayuno se puede formar ese ambiente propicio, Señor, para que la oración tenga fruto, Señor, para recibir una respuesta de parte tuya, para recibir dirección, Señor, para recibir un entendimiento correcto del propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor, no solamente como individuos, Padre, sino también como parte del cuerpo de Cristo, Señor. ¿Dónde es, Señor, que nosotros embonamos, Padre, en el cuerpo tuyo, Señor, para servir, Señor, para poner todos nuestros dones, nuestros talentos a servicio de tu cuerpo, Señor, a servicio, Señor, de la iglesia, Padre Santo, para que la iglesia camine correctamente, Padre, y que podamos servir, Señor, en armonía con los otros miembros de la iglesia, Señor. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias, Padre, que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil, Señor, en corazones, Señor, fértiles, Padre Santo, en mente, Señor, donde tu palabra llegue, Señor, y se posicione, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, se establezca en nuestras vidas, Padre, porque tu palabra nunca regresará vacía, Señor, sino que hará todo aquello para lo que tú le enviaste, Señor, y hará lo que tiene que hacer, Padre. Muchas gracias en esta hora, Señor, por cada una de las personas, Señor, mis hermanitos en la fe, por amigos, Señor, que escucharon este estudio, Padre, que tu palabra se establezca en sus corazones, Señor, en sus vidas, Señor, que lo pongan por obra, Señor, que comiencen, Padre, a ser parte de su vida, Señor, el ayuno que es tan importante, Señor, en nuestra vida, Señor, en nuestro caminar de cristianos, Señor. Tú has dejado recursos importantes, Señor, como es tu palabra, Señor, la Sagrada Escritura, la oración, Señor, el ayuno, Padre de la gloria, para fortalecer nuestra vida espiritual, Padre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pido por mis pastores, Señor, Doroteo Rivera Zarza, Señor, mi pastora, Señor, Adriana, Señor, Herrera Ortiz, Padre. Bendice sus vidas, Señor. Bendíceles, guárdales, Padre Santo, en el hueco precioso de tu mano, Señor. Que ellos sigan siendo, Señor, siervos fieles, Señor, buscando siempre tu dirección, Señor, y siendo obedientes como hasta el día de hoy. Padre, te pido, Señor,
también, Señor, por el pastor Héctor y su esposita Gisela. Señor, bendícelos, Padre, estos siervos tuyos, Señor, que tienen a su cargo esta emisora de radio, Señor, que tú la has puesto en sus manos, Señor, para que ellos, Señor, la administren, Padre Santo. Dale sabiduría de lo alto, Señor, para que sigan administrándola con sabiduría, Señor, para seguir extendiendo el reino, Señor. Seguir, Señor, propagando tu palabra, Señor, y alcanzando al perdido, Padre. Muchas gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por el privilegio que me das de servirte, Señor. Muchas, muchas gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de los siervos, Señor, que comparten la palabra, Señor, en esta estación de radio, Radio Jaí 104.3. Bendice a cada uno de mis hermanitos, Señor. Bendice la palabra, Señor, que ellos, Señor, llevan, Señor, esta emisora de radio, Señor. Que esa palabra, Señor, llegue lo más lejos, Señor. Lo más lejos que tú puedas enviarla, Señor. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén. Hermanitos preciosos, les mando un abrazo con todo respeto, que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga. Y el próximo domingo, hermanito, te invito como cada domingo a que te conectes en la página de Comunidad de Fe, Dios es Fiel de Facebook, para que puedas escuchar palabra sana, predicaciones que te edifiquen. Dios te bendiga los domingos a las 11:30 de la mañana. Ahí te esperamos. El Señor te bendiga y te guarde. Bendiciones.